¿Y si te dijera que México estuvo a punto de ganar su independencia una década antes? Que miles de hombres, en su mayoría campesinos sin entrenamiento militar, enfrentaron al poderoso ejército español y casi lo vencen. Esta no es una historia de héroes invencibles, sino de errores fatales, pólvora mojada y un puente que lo cambió todo. Hoy, en Historia Latinaria, viajamos a 1811, al campo de batalla de Puente de Calderón. Un lugar donde la victoria era posible, pero la derrota fue devastadora. Quédate, porque entender este día es entender cómo casi nace un México libre, antes de tiempo. En 1810, el grito de Dolores desató una llama que ya no se podía apagar. El virreinato de la Nueva España temblaba. En pocos meses, los insurgentes liderados por Miguel Hidalgo y José María Morelos habían reunido a decenas de miles de hombres, en una marcha que parecía invencible. Las ciudades caían como fichas de dominó: Celaya, Guanajuato, Valladolid. El pueblo se levantaba, pero con el avance, también crecía el caos. No era un ejército profesional, era un torrente humano, rebelde y difícil de controlar. A pesar de ello, en enero de 1811, Hidalgo y Allende llegaron con más de 80,000 hombres a las afueras de Guadalajara. Y ahí, cerca del Puente de Calderón, se libraría la batalla más decisiva de esa primera etapa. El ejército insurgente era numéricamente superior, pero pobremente equipado. De los miles que lo componían, pocos tenían experiencia militar. Muchos iban con machetes, lanzas o incluso piedras. Y sin embargo, su convicción era de hierro. Miguel Hidalgo, aunque sacerdote, era el líder espiritual del movimiento. Ignacio Allende, más disciplinado y con formación militar, intentaba organizar el caos. Ambos sabían que una victoria en Calderón podía significar la entrada definitiva a la Ciudad de México. A su favor tenían la pasión del pueblo, el conocimiento del terreno y una ventaja numérica abrumadora: casi 80,000 insurgentes contra unos 6,000 soldados realistas. Pero la guerra no solo se gana con números. Del otro lado del puente, el general Félix María Calleja comandaba las tropas realistas. A pesar de estar en inferioridad numérica, tenía disciplina, cañones, artillería entrenada y oficiales experimentados. Y sobre todo, tenía un plan. Calleja sabía que los insurgentes no estaban bien organizados, que carecían de estrategia militar formal y que su artillería era limitada. Apostó por usar su entrenamiento y aprovechar los errores de sus enemigos. Se atrincheró cerca del puente, protegiendo sus líneas con barreras de piedra y colocando los cañones en posiciones clave. Si podía resistir el primer embate, tendría posibilidades de devolver el golpe. Y eso fue lo que ocurrió. El 17 de enero de 1811, la batalla comenzó con fuego de artillería. Los insurgentes atacaron con fuerza, desbordando por momentos a las filas realistas. El avance parecía imparable. Durante las primeras horas, todo indicaba que la victoria sería insurgente. Los soldados españoles comenzaban a ceder posiciones. Algunos abandonaban el campo. Hidalgo y Allende creían que la batalla estaba ganada. Pero una chispa, una sola, bastó para cambiarlo todo. Un proyectil realista cayó sobre un carro de municiones insurgente. La explosión fue masiva. Un incendio se propagó rápidamente. La confusión cundió entre los insurgentes. El caos, que ya era un problema, se volvió insostenible. La explosión provocó pánico. Muchos pensaron que los realistas habían logrado rodearlos. Otros creyeron que era un ataque por la retaguardia. En medio de la humareda y los gritos, miles comenzaron a huir sin dar batalla. La artillería realista aprovechó el momento. Calleja ordenó un contraataque masivo. Las líneas insurgentes, desorganizadas y con líderes desconcertados, no resistieron. El campo, que horas antes parecía ser de victoria, se convirtió en una trampa mortal. Hidalgo intentó reordenar a sus tropas, pero fue inútil. Allende, con desesperación, gritaba órdenes que nadie oía. La oportunidad se había perdido. El río Calderón se tiñó de sangre y de derrota. Tras la derrota, el ejército insurgente se desintegró. Miles murieron en el campo, otros fueron perseguidos y ejecutados. Los líderes, desesperados, huyeron hacia el norte con la esperanza de reorganizar la causa. Pero el golpe fue devastador. Puente de Calderón no solo significó la pérdida de una batalla, significó la pérdida del momento. La revolución, que había crecido como una tormenta, ahora se dispersaba como cenizas al viento. Hidalgo, Allende, Aldama y otros serían capturados semanas después. El corazón del primer movimiento independentista mexicano fue cortado de raíz. Y lo más doloroso, todo estuvo cerca de ser distinto.
Las causas de la derrota son muchas, pero una destaca por encima del resto: la falta de organización. A pesar del entusiasmo y la convicción popular, los insurgentes no eran un ejército, eran una multitud. La explosión del depósito de pólvora fue el punto de quiebre. Pero más allá de eso, la falta de mando unificado, la indisciplina y el escaso conocimiento militar condenaron la oportunidad más clara de ganar la guerra en su primera etapa. En contraste, Calleja demostró que el profesionalismo, incluso en desventaja numérica, puede imponerse si se ejecuta con estrategia. Fue una lección sangrienta para el México insurgente. Aunque fue una derrota, la batalla de Puente de Calderón marcó un punto crucial. Mostró al mundo que el pueblo mexicano estaba dispuesto a luchar hasta el final, incluso sin armas, incluso sin experiencia. Los ideales de libertad, justicia e independencia no murieron en el puente. Se dispersaron, se ocultaron por un tiempo, pero no desaparecieron. Años más tarde, serían retomados por otros líderes, como Morelos y Guerrero. Calderón es recordado hoy como una tragedia, pero también como un símbolo de entrega absoluta. Porque allí, en medio del fuego, muchos dieron su vida por un sueño que aún no existía, un México libre. Imagina por un momento que los insurgentes no hubieran perdido, que el depósito no hubiera explotado, que la disciplina hubiera aguantado. ¿Qué habría pasado si México se liberaba en 1811 y no en 1821? La historia cambiaría por completo. Tal vez Hidalgo sería considerado el primer presidente. Tal vez la colonia habría desaparecido una década antes. Pero la historia no se escribe con y sí, sino con hechos. Y ese hecho fue una derrota. Sin embargo, ese dolor forjó la resistencia que vendría después. Y en cada batalla posterior, el nombre de Calderón flotaba en el viento como un recordatorio. La libertad cuesta y se aprende también en la derrota. En Puente de Calderón, México estuvo a un paso de su libertad y la dejó escapar. Fue la batalla que marcó el inicio del sacrificio y también de la madurez revolucionaria. A veces, perder es aprender. Y Calderón fue una lección que retumbó por toda América. Gracias por acompañarnos en esta historia que merece ser recordada. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. En Historia Latinaia, traemos al presente las batallas del pasado, porque solo recordando, podemos entender lo que somos. Hasta el próximo capítulo.